También es súper importante que cuando estemos construyendo una rúbrica nos pongamos a pensar si realmente estamos estableciendo los niveles del aprendizaje progresivo, por ejemplo, o bien en cuántas fases nosotros hemos seccionado nuestras actividades, o bien en cuántas sesiones una estrategia la vamos a aplicar, dependiendo tanto del tema como del aprendizaje al lograr. Bueno, pues cada uno debe de eh, reflexionar cómo va a estar haciendo sus rúbricas. Muchos docentes lo que hacemos es que eh, tenemos en mente qué es lo que queremos evaluar y por supuesto que también en algunas ocasiones proporcionamos lecturas, pero en otras fomentamos también la búsqueda de información. Entonces, eso también se puede evaluar. ¿Cómo están los estudiantes buscando información? ¿Qué tipo de información están retomando? Y también cómo la están interpretando. Y si realmente esa información les va a ser útil. También se pueden hacer rúbricas en ese sentido. Solo es cuestión como de ir viendo cuál es el tipo de rúbrica que a mí me sirve para evaluar el aprendizaje o también el nivel de progreso que van teniendo mis estudiantes al momento de que están estudiando un tema. Entonces, hay tipos, de aquí se desprende de que hay tipos de rúbricas. Algunas son de tipo global y otras son de tipo analítica. Realmente la diferencia, como su nombre lo indica, pues es, la global es muy general, ¿no? En esta, y quizás es la que más se utiliza, hay dentro de este rubro o parámetro de las rúbricas globales están las de comprensión, dominio y calidad. Entonces, seguramente en algún momento te enfrentaste a un tipo de rúbrica que quería medir el dominio de un tema a nivel conceptual o a nivel de aplicación, o bien se han enfrentado ustedes a rúbricas en donde se está midiendo la calidad de la educación o más bien del aprendizaje. Bueno, ¿cuál es la limitación, según algunos autores, sobre este tipo de rúbricas? Bueno, la principal, una limitación que nadie puede, digamos, negar es que este tipo de rúbricas son muy limitadas en cuanto a el tipo de retroalimentación que uno puede hacer como docente. Entonces, bueno, uno puede poner ahí en el formato de la rúbrica, pues puede poner muy bien, síguete esforzando, eh, busca otro tipo de información, si tienes dudas, en fin, como dar un pequeño consejo o una retroalimentación, pero así muy, muy breve, pues porque de lo contrario sería algo excesivo y pues tampoco intentamos que el estudiante le tenga fobia a las rúbricas. Las analíticas, pues esas son menos comunes y eso también depende del área de conocimiento en el que se esté. Voy a prender la luz, ya sé mejor. Dependiendo también del área de conocimiento y, por supuesto, lo que se quiere evaluar. Las rúbricas que son de carácter analítico, pues son aquellas que evalúan parte de ese proceso. Por ejemplo, en investigación, lo que se va a ir evaluando es cómo inicia el estudiante y después
cómo va a ser su desempeño, cómo está haciendo su desempeño, y uno puede poner como parte de esa rúbrica el tipo de fortalezas que posee el estudiante, o bien, para poderlo ayudar y orientar de mejor manera, las no fortalezas que eh, pues necesariamente uno tiene que observar, tiene que reflexionar para poder establecer otros criterios y al mismo tiempo otro tipo de estrategias y otro tipo de didáctica que le permita a ese estudiante desarrollar esas carencias que tiene y convertirlas en fortalezas. De tal manera que eh, cuando nosotros estamos promoviendo un tipo de rúbrica analítica, tenemos dos ventajas. La primera es que la retroalimentación puede ser mucho mayor, no constreñirse a algo pequeñito como en la general, y sobre todo podemos poner criterios de evaluación o desempeño en donde se fomente, por supuesto, la autoevaluación del estudiante. Entonces esto es algo súper productivo porque a nosotros como docentes nos permite tener un mayor manejo de nuestras actividades, pero también nos permite estar mucho más de cerca con los estudiantes e ir también ordenando o reordenando nuestra planeación didáctica. Entonces, por ejemplo, ustedes como alumnos o los que están del otro lado, sean docentes o sean estudiantes, pues como un tip yo recomiendo que siempre piensen en el tipo de logros que ustedes quieren obtener con sus pares, con sus estudiantes o bien con el grupo de trabajo en el que estén ustedes participando, y seleccionen el tipo de rúbrica general o analítica y los criterios que ustedes consideren factibles de poder eh, redactar, y por supuesto que les van a permitir obtener una lectura de esos resultados. Las rúbricas que generalmente se usan, digamos, en el nivel medio superior, son aquellas en donde estamos hablando de unos indicadores en donde te ponen, por ejemplo, de más a menos en cuestión de porcentaje o en cuestión de puntuación, y generalmente también va acompañado de estas palabritas que son excelente o eh, puede mejorar o satisfactorio, e incluso no satisfactorio o inadecuado. Entonces, si vamos de lo particular a lo general, podemos ver esas rúbricas en donde están indicando de manera analítica en donde el estudiante se tiene que esforzar, y ahí justamente donde dice excelente o satisfactorio, poder dar la retroalimentación. Yo creo que ahora en las clases a distancia, utilizar rúbricas es muy práctico y además es realmente de un gran apoyo tanto para el docente como para el estudiante, porque los parámetros están establecidos. Por un lado, también hay manera de ser flexibles y en otro momento eh, modificar quizás esa rúbrica a modo de que nosotros también estemos como que viendo ese progreso del estudiante, y el mismo estudiante también va a aprender a hacer mejores trabajos, mejores presentaciones, muchísimo mejores exposiciones en equipo o de manera individual, porque va a tener ahí ya los indicadores.
No es que los alumnos vayan a funcionar como maquinitas que hagan de manera así cuadrada y sin voltear a otras, una vista panorámica. No se trata de eso, se trata de que el alumno piense, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ojo con este tip. ¿Qué tengo que hacer para lograr un 10 de calificación o para lograr una evaluación de calidad en mi exposición? Ah, bueno, pues en la rúbrica dice que tengo que hacer una presentación que abarque tal y tal elemento, que tengo que hacer una exposición verbal en donde yo muestre el dominio del tema, que tengo que hacer una exposición en equipo en donde se fomenten los valores, ya sea universales o ya sea los valores universitarios, dependiendo de la institución en donde estén, o bien en donde tenga yo que promover el trabajo en equipo y por supuesto, si soy representante o si estoy a cargo yo de ese equipo, ¿qué tengo yo que hacer para que mi equipo funcione, ¿no? Entonces, todo eso se puede poner en una rúbrica así, dependiendo de lo que queramos conocer de los aprendizajes y el desempeño de nuestros estudiantes. Y los estudiantes, pues así podrán tener ese puente de unión entre ellos y el docente en relación con lo que queremos que desempeñen. Así que no duden en hacer sus rúbricas. Los estudiantes pueden hacer rúbricas, sí, por supuesto que pueden hacer rúbricas. Los estudiantes pueden sugerir los indicadores de las rúbricas. Yo creo que sí, y eso dependerá de qué tan eh, flexible o qué tanta apertura muestre el docente. Y yo recomendaría las rúbricas para la educación a distancia, desde luego que sí. Eh, y ya para concluir, como parte de mi formación académica en la CUAIED, antes que se conocía la CUAED, dábamos muchos cursos a distancia y dentro de las plataformas que manejábamos, pues había rúbricas para la evaluación y realmente era muy sencillo que nosotros pudiéramos evaluar, pero también tener como una idea del tipo de estudiantes con el que estábamos trabajando en las clases a distancia. Y esto nos favorecía mucho porque entonces podíamos ir haciendo nuestros informes y al mismo tiempo estar pensando en el tipo de realimentación o de retroalimentación que le íbamos a dar con el fin de que mejorara en esas necesidades o debilidades, como algunos le llaman, cuando hacen un FODA, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que rescatarlas. Evidentemente las rúbricas se pueden ocupar en cualquier ámbito. De hecho, si ustedes buscan la definición de rúbrica, si meten en Google directamente el concepto de rúbrica, en ningún lado va a aparecer una rúbrica tal como yo se las estoy explicando. Pero si nos trasladamos al ámbito educativo y pedagógico, entonces tendríamos que buscar rúbricas en educación o rúbricas para evaluar. Así es como ustedes pueden también iniciar su propia búsqueda y buscar qué tipo de rúbricas a ustedes les son mucho más convenientes para trabajar en equipo, lograr sus metas. Y otra cosa súper, súper importante que no quiero omitir en este video.